les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad, aquí por cierto a través de las pantallas de Digital Channel. No lo olvide, sh.tv, la señal online, un espacio además presentado en alianza con Resonancia Diario, resonanciadiario.cl en la web y por cierto también en las redes sociales para que usted conozca y visite este medio de comunicación. Vamos de inmediato a lo que nos convoca. Nos encontramos en este momento con la exdirectora regional de Prodemo y además militante del Partido Republicano. Me refiero a Angie Astorga, a quien primero que todo damos a la más cordial bienvenida. Angie, ¿cómo le va? Bienvenida a nuestro espacio de conversación. Gracias, Andrés, por esta tremenda invitación. Feliz de poder acompañarlos hoy. Oiga, hablando un poco de la militancia, ¿cierto?, en el Partido Republicano, ¿cómo han visto, cómo han trabajado un poco de cara al balotaje, hablando de la presidencial, lógicamente, ¿cierto?, en una región que particularmente votó Parisi, ¿m? Donde arrasó, digámoslo, en otras regiones del norte también, pero que particularmente en la región de Antofagasta también se ha caracterizado por las últimas elecciones, yo diría, con esta tendencia hacia ese voto, que hoy día dice ni comunacho ni facho, ¿cierto? Un poco el eslogan que ha usado el ex abanderado presidencial. ¿Cómo se logra trabajar en este balotaje para ir un poco en busca, digámoslo, de esos votantes que probablemente hoy día no lo tienen muy claro todavía o que incluso algunos podrían pensar en votar nulo o blanco, qué sé yo? ¿Cómo han trabajado un poco de cara a eso? Sí, absolutamente. Como tú bien dices, Andrés, esto no es nuevo. Las elecciones anteriores también París Mm. sí ha marcado fuertemente en la región. Tengo mi diagnóstico súper claro. O sea, estamos hablando de más de 137.000 votos en favor de París. O sea, fue un resultado muy favorable para el PDG acá en la región y claramente para Franco. Pero eso dice relación también con lo que hoy veía en el reportaje de la Biobío, por ejemplo. Hace alusión a que tenemos a la región con mayores ingresos, de que mayor productividad a nivel nacional, sin embargo, también El es motor, el podríamos decir. motor, Ujú. claro, como decía en algún minuto, la billetera de Chile, efectivamente, o sea, es. Hay un Y abandono del Estado justamente yo creo histórico, que es podemos decir. eso, es la sensación de abandono, una de las características principales que recoge el votante parisi. Como te digo, esta sensación de abandono, ellos la ven en esta carne porque al final del día son los ingresos que tiene la región versus los dolores de la región. O sea, Mm. tenemos una región con la lista de espera por especialidades médicas más larga a lo largo del país. Tenemos los índices de cánceres más altos, los déficits de vivienda, o sea, estamos hablando de un déficit de 27.000 viviendas, o sea, donde los campamentos están francamente desbordados, o sea, en Tocopilla tenemos un campamento, no recuerdo el nombre en este momento, donde además es prácticamente íntegramente familias extranjeras, o sea, estamos hablando de una familia chilena dentro de un universo de más de 100 familias extranjeras. Entonces, la gente ve con mucho desazón el diagnóstico en la región, lo ve, como bien dices tú, como un abandono, y ahí es súper importante para nosotros como Partido Republicano, como votantes de José Antonio Kast y hoy por hoy todos por el cambio, como coalición y todos los que se han ido sumando, todas las derechas políticas de la región, Ujú. hacer un buen diagnóstico de quién es el votante parisi. O sea, cuando hablamos del votante parisi, hablamos de familias de esfuerzo, primeros profesionales de su familia, hablamos del proveedor minero, o sea, personas que están constantemente sujetas a estándares de excelencia, donde se les exige que ellos tienen que rendir. Entonces, ellos esperan lo mismo de un gobierno, o sea, y yo creo que ahí calza un poco esto que dices tú del no facho ni comunacho, no va en contra de uno u otro, va en contra de las ideologías. Son personas Precisamente. que no les interesa estar ideologizadas, no les interesa si, ¿qué me dices tú en relación a tal hito histórico o tú en relación al mismo hito histórico? A ellos les interesa básicamente alguien que cumple, que cumpla con la excelencia que les exigen a ellos, Y que le ¿entiendes? solucione el problema, Que digamos. les Ujú. solucione el problema en lo concreto. Entonces, si no ven eso en los candidatos, claramente muestran su descontento. Yo espero, porque Franco Parisi siempre se ha mostrado contrario a este gobierno. O sea, claramente él fue un férreo opositor a las políticas de este gobierno. Entonces, entendiendo que el voto es secreto, más allá de que ellos tuvieron eh, entiendo una consulta interna, desconozco los mecanismos y entiendo que el mismo Franco transparentó que más del 70% había votado por la opción nulo quizás Mm. en estas elecciones, pero en lo particular yo apelo y creo que también en ese sentido el comando ha tomado el guante y ha salido a buscar los votos parisios, sobre todo apelando al trasvasije natural que debiera ocurrir porque entendemos que el enemigo es el comunismo y no otro, ¿entiendes? Y que en ese sentido Franco ha sido siempre
muy, muy directo en su actuar, teniendo en cuenta además que nuestro candidato jamás ha sido irrespetuoso o ha hablado en contra de la campaña de Franco Parisi, muy por el contrario, siempre han hecho como más naturales. En el caso de Janet Jara es un poco distinto, siempre salió a golpearlo a propósito del papito corazón, de estas deudas, etcétera, casi como caricaturizándolo, y parte de su equipo, incluso burlándose por temas súper pedestres como era la letra con la que iniciaba el nombre de la hermana, ridiculizándolo, tratando de hacerlos parecer Hablando de de un... uno de sus ex asesores. Claro, que hablaba que su hermana era Sandra con Z, Sandra con S, cosas súper pedestres que a la gente en realidad poco le importan, pero que vienen un poco a materializar cuál ha sido siempre la actitud del equipo de Janet Jara con el votante parisi, casi como ridiculizándolo. Entonces uno entiende, yo en lo particular, que naturalmente debiera existir una afinidad del votante parisi por los planes también de José Antonio Cast. Si pudiéramos hablar Y el voto es dentro, secreto, así es que, lógico, si pudiéramos hablar precisamente de ese plan, de esa propuesta en distintas áreas, social, cierto tema de seguridad, salud, entre otros, ¿cuáles podrían ser aquellos que de pronto podrían interpretar, podríamos decir mejor, aquellas demandas o dolores de la ciudadanía, por lo menos en la región de Antofagasta? claro, lo que me pasa, bueno, José Antonio Cast siempre ha sido súper categórico en decir que a él le interesa instalar un gobierno de emergencia atendida a la situación país. O sea, cuando hablamos de las emergencias de Chile, él básicamente se refiere a empleabilidad, a seguridad y a las emergencias sociales. Son esas tres aristas las que se van a trabajar de manera más sustancial en el gobierno de José Antonio. Cuando hablamos de temas de economía, o sea, perdón, de temas de seguridad, Mm. claramente es el tema hoy por hoy. O sea, yo creo que todos estamos contestes en que si hay una gran deuda en el gobierno de Gabriel Boric ha sido precisamente el tema de seguridad y en eso están varios planes de José Antonio, el plan implacable, que dice relación precisamente con el crimen organizado, con la mano dura, con el estándar de las cárceles, el plan cancerbero. O sea, ha desarrollado una serie de planes que dicen relación precisamente con poder establecer y darle la confianza a la ciudadanía que en un futuro gobierno, Dios Ujú. mediante, sí se va a tomar el sartén por el mango, como se dice, y se van a hacer cosas en relación a una seguridad real y no desde los discursos, porque convengamos, y ayer lo veíamos en el debate, cuando se habla de gobernabilidad, cuando se habla de grandes acuerdos, lo que hemos visto hoy por hoy en el último gobierno han sido acuerdos que les son muy favorables a ellos en lo ideológico, pero cuando se ha tratado de buscar acuerdos y de llegar a puntos intermedios en materia de seguridad, la bancada que representa el presidente Boric y ciertamente también Janet Jara, hablamos del Partido Comunista, del Frente Amplio, siempre se opusieron a todas y cada una de las iniciativas parlamentarias relacionadas con seguridad. Entonces ahora el discurso más bien ambiguo o antojadizo o incluso un poco circunstanciado a lo que es el clima político, la aguja electoral, yo creo Mm. que la gente no lo cree con facilidad. Se habló también del tema de la migración, y Ujú. aquella que se puede considerar como irregular, ¿cierto? Que no está al día con sus papeles, etcétera. Se ha hablado de que la mirada que tiene por lo menos José Antonio Caz es de no regularizar, no empadronar, ¿cierto? Sino más bien, como dice él, un poco invitar como a salir, un poco. ¿Usted me Claro. explicará, profundizará un poquito más o no Sí, en han, el han tema? existido cambios, claramente han ¿Ya? existido adecuaciones y yo me imagino que entendiendo que es un plan de gobierno, o sea, es una idea de, ¿Mm? eso después también puede tener modificaciones al minuto de aterrizarlo, es la lógica, digamos. Porque no todo dependerá ni depende únicamente del presidente de la República, eso lo tenemos Sí, claro claro. todo. De hecho, la ley, la regulación migratoria, la ley migratoria es anacrónica, estamos hablando de los 70. Mm. Entonces, claramente no existe, o sea, no hay posibilidad alguna de que eso pase únicamente por el presidente, pero aún así, claro, o sea, lo vimos ayer en el debate presidencial, o sea, es súper categórico José Antonio en explicar que la intención es propiciar de uno u otro modo, él habla, y de hecho uno de los planes de gobierno establecido es precisamente el Chile primero, porque lo que tenemos que lograr es persuadir de uno u otro modo a los migrantes ilegales para que ojalá abandonen el país, primero, ¿cierto? Mm. Y en la medida que eso no se produzca, que sepan que van a tener ciertas consecuencias con esa decisión. Porque al final del día hubo en algún minuto oleada de migrantes que se salió un poco de las manos claramente y que hoy, claro, el empadronar por empadronar tampoco puede ser la solución porque necesitamos
que muchos beneficios sociales que hoy se los llevan los migrantes cuando hablamos de la primera infancia. O sea, muchos niños chilenos no han podido acceder a jardín infantil porque existe una prioridad que dicen que no es tal, pero sí existe una bonificación a propósito de la vulnerabilidad asociada al ser migrante. Entonces, Lo que en los plantea un poco el hospitales, abanderado es que ellos no puedan acceder como a esos beneficios sociales un poco, ¿no? justamente, una de las formas que él establece que se va a utilizar para persuadir la salida. Si se quedan, tienen que asumir ciertas consecuencias. Él da un plazo, creo que de 90 días, porque de hecho hay uno de los planes de José Antonio que se llama Claro. el Plan 90 Ya. días. Como en el eh, contexto de este plan, como en este gobierno de emergencia, en ese contexto, Justamente en ¿no? ese contexto, la idea es que en este plan de 90 días desplegar todas las estrategias para poder propiciar y persuadir de La uno u otro modo salida. la salida. Y de hecho ya se ha estado produciendo, o sea, es una cosa que se ha dado de manera muy natural y yo creo que se va a seguir produciendo también a propósito de los dichos de José Antonio ayer en el debate, que fue, insisto, súper categórico. Él dijo, no, empadronarnos, más allá de que después en la práctica, insisto, el plan tiene que sufrir algunas variaciones porque no dependen solo de él y porque también se tiene que consensuar ciertos temas. Pero en Mm. la materia de migración, creo que él está especialmente, su idea es especialmente fija en relación a la persuasión para abandonar el país y está directamente hilado precisamente a los beneficios sociales, porque creo que si hay algo que la gente, uno lo ve en lo cotidiano, cuando tú vas en la calle y te dicen, pucha, mi hijo no tiene colegio porque reciben solo los migrantes, o la lista de espera en el hospital y resulta que voy al CEFAM y la mayoría son migrantes. Claro, uno puede decir desde el egoísmo, desde la necesidad, pero en la práctica el dolor de la gente está en relación a este flujo migrante y muchos irregular, donde no existe un aporte económico tampoco al Estado, donde vemos las tomas desbordadas a propósito de este fenómeno y que al final del día tiene un impacto negativo, más allá de la multiculturalidad, que yo bajo ningún punto la satanizo, al contrario, creo que es algo positivo, pero que en este descontrol de migración y en esta irregularidad, al final del día es caldo de cultivo, como se dice vulgarmente, para muchos males de la sociedad y creo que la gente de uno u otro modo empatiza con eso, precisamente con lo dicho José Antonio. Angie, avanzamos en el tiempo, siempre en el contexto de cara al balotaje. ¿Cómo se puede lograr un poco la unidad del sector, entendiendo algunas diferencias que la opinión pública ya ha visto, ¿cierto? A propósito de, lo vimos, por ejemplo, en la campaña parlamentaria en Antofagasta, con declaraciones cruzadas, con denuncias en la PDI, en la Contraloría, en la Fiscalía de uno, y no digamos que eran como de bandos opositores de distintos colores políticos, que se suponía que era la misma gente como de una misma lista, ¿cierto? Luego eso sigue, digamos, de algún modo con algunas desvinculaciones de la corporación municipal, con personas que eran también cercanas a un sector político, nuevamente declaraciones cruzadas. ¿Cómo se logra, intenta un poco llamar, no sé si al orden o a la unidad en el contexto de este balotaje presidencial? Claro, mira, en lo particular, claro, sin desconocer todos estos fenómenos públicos que toda la gente ha podido Ujú. presenciar a través de los medios, que son lamentables. O sea, yo te digo desde la verdad, yo vengo de Chile Vamos, o sea, fui por más de 20 años militante UDI, después llego a Republicano, y claro, uno ve con cierta desazón, con bastante tristeza este tipo de enfrentamiento y sobre todo en lo público. Pero en la práctica yo te puedo decir que se ha producido una natural unidad por un fin superior, que es la campaña precisamente de José Antonio. De hecho, nosotros previo inicio de campaña tuvimos una reunión, un desayuno, una suerte de desayuno de trabajo, donde se convocó a todas las derechas políticas de la región, precisamente buscando hacer esta amalgama, porque entendemos que las derechas son distintas. O sea, la Mm. llamada nueva derecha, Chile Vamos, tienen características totalmente distintas, pero que no tienen por qué oponerse férreamente. Tenemos que buscar los mínimos comunes, y levantar este programa de gobierno porque entendemos que el enemigo, como te digo, está al frente, es el comunismo en esta ocasión. Entonces nosotros tenemos estos mínimos comunes, tenemos estos valores asociados, transversales, más allá de las fisonomías de cada partido e internas también, porque las disputas internas son innegables, pero al final del día vienen de uno u otro modo a enriquecer la mirada y como te digo, desde las señales, en ese evento en particular existió la mejor de las disposiciones. Yo te digo,
la senadora Paulina Núñez, que estaba en boga precisamente esa semana, a Pues, propósito de los dichos, etcétera, ella fue la primera en cuadrarse, en decir, sí, Angie, yo voy a estar, voy a participar, y ni siquiera jamás preguntó, oye, va a estar tal o cual, como para margen. En lo absoluto, ella dijo, yo voy con todo, voy con José Antonio Caz, y entendiendo que hay vamos, un fin. entendiendo que hay un fin superior, y así también, como te comentaba, esta invitación que a mí me tocó organizar al final del día por una delegación del concejal Patricio Aguirre, las autoridades republicanas, de una manera más técnica, Ujú. con el organismo que tengo a propósito de los debates, etcétera, bueno, profesionales por Antofagasta en particular. Nosotros levantamos esta actividad, como te digo, convocamos a todas las derechas políticas de la región, ni siquiera era de la ciudad, hubo participación de María Elena, llegó la Viviana, la alcaldesa María Claro, Elena, la Elsie Biagini, desde algunos cores Daltal, también. claro, algunos cores. Entonces, al final había representación de la región en su totalidad y tuvimos la mejor disposición desde los presidentes de partido, Rodrigo Saavedra, Dusanca, Flores, em, Yasmina, incluso la chica de PNL, tuvieron la mejor de las disposiciones en cuadrarse con esta segunda vuelta, primero en analizar el balotaje, porque Claro. esta reunión no era más ambiciosa que juntarlos a todos para poder analizar el balotaje y ver cómo íbamos a enfrentar este proceso. Y obviamente salieron ciertas alianzas, ciertos acuerdos estratégicos, después se firmó un compromiso, etcétera, pero en esencia rescato la buena disposición del sector y de todos sus líderes en trabajar de manera conjunta, porque además está muy conteste con lo que dice Martín Arrau. De hecho, tuvimos una llamada de él ese día de este desayuno de trabajo, porque los lineamientos desde nivel central son eso, no es que nadie se lleve la campaña para la casa, como se dice Mm. vulgarmente, es básicamente ser lo más convocantes posible porque nadie sobra. Nosotros necesitamos que estar en definitiva y en la práctica hacer carne el todos por el cambio. Imagino que también en esa experiencia que usted trae del servicio público podrá aportar, ¿cierto?, con algún conocimiento a propósito de que usted lideró, como ya lo decía, la Dirección Regional de Prodemo, por ejemplo. Imagino que en ese sentido también habrá sido o estará haciendo un aporte, ¿cierto?, en materias de género, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, en lo particular, he tratado de levantar fuertemente lo relativo a la mujer y entendiendo, no como encargada, porque yo no soy la encargada por republicanos de mujeres, pero sí, como bien dices tú, desde mi experiencia como ex autoridad asociada a las materias de mujer, hemos levantado fuertemente el poder derribar ciertas fake news que le llaman, porque sabemos que hay una campaña del terror en base a puntos estratégicos del plan de gobierno de José Antonio Caz, la PGU, los temas mujeres, los retrocesos en temas de mujeres, los retrocesos en beneficios sociales, que al final del día él ha ido desmitificando, pero que siempre ¿Eso es se descarta? ¿Podría ser importante. como una campaña de desinformación más que Absolutamente, realidad, digamos? ¿Mm? absolutamente. De hecho, yo creo que en todos los debates él ha sido súper enfático en poder decir, oye, sabes que esto no se va a cambiar, no se van a quitar los beneficios sociales ya adquiridos, casi como son un derecho adquirido al final del día en términos jurídicos, y él sobre eso no se va a pronunciar. Y en materia de mujeres es un poco lo mismo, o sea, estamos hablando de que venimos saliendo de un gobierno que se autorrotulaba como feminista. Sin embargo, yo creo que las mujeres nunca nos vimos menos representadas por un gobierno que hoy. O sea, cuando aumenta la violencia de género, cuando aumentan los femicidios, cuando aumentan las agresiones sexuales, incluso dentro del mismo gobierno, donde tenemos personal de gobierno como Manuel Monsalve, donde además ampliamente se le protegió. O sea, fue pésimamente trabajado el punto. De hecho, incluso sin ir más lejos, ayer la candidata Jara reconocía que en los comités políticos donde ella participaba no se habló del tema Monsalve, entonces eso ya es claramente una negligencia a nivel gubernamental, donde se le presta avión, helicóptero para ir a notificar a su familia, o sea, el gobierno está. O sea, fue un despropósito absoluto con esta línea que intentó levantar el gobierno, y creo que el primer gran desafío de José Ujú. Antonio no es o sea, más que derribar las fake news, es recobrar la esperanza de las mujeres, porque fue a las mujeres a las que se le vendió, como se dice vulgarmente, este gobierno va a ser pro mujer, en este caso rotulado de feminista, podemos compartir el concepto, no, pero pro mujer, y en la práctica fue lo que menos vimos. En la región, sin ir más lejos, hace muy poco tiempo, el fiscal Castro Vecchio desbarató una red de trata de blancos, o sea, de trata de personas para explotar con fines sexuales. Entonces estamos hablando de que hay temas sumamente importantes que son deudas con las mujeres, respecto de los cuales no se ha hecho absolutamente nada. Como te decía, el tema Monsalve no vimos
al colectivo feminista, por ejemplo, salir a reclamar o salir a manifestarse, cosa que era muy habitual en el gobierno del presidente Piñera, a la primera de cambio, veíamos a las mujeres en las calles. En el gobierno de Gabriel Boric no se vio, entonces yo creo que eso también dejó un dolor súper grande en la confianza de las mujeres y se pudo evidenciar lo que muchas veníamos diciendo, que es la instrumentalización del tema mujer. Que a mí en lo particular me duele mucho porque, como tú bien dices, vengo trabajando en los temas de mujeres hace muchos años, con las mujeres más vulnerables del país, o sea, de la región, Claro. Quillagua, Alto El Loa, Atacama la Grande, las caletas de Tocopilla, y uno ve que a esas mujeres tampoco les importa la ideología, ellas lo que quieren es más herramientas, más oportunidades. Yo creo que en ese sentido el programa de José Antonio es súper Se amigable y ajusta es como a súper esa afable, necesidad. Y usted absolutamente. por lo menos palpó ahí en servicio público. Absolutamente. E incluso cuando uno de los principales como fake news es el tema del Ministerio de la Mujer, que se va a sacar, que se va a fusionar. José Antonio también ha sido enfático en decir que eso no va a suceder. Ya. Más allá de que en estricto rigor, si vamos a la práctica, yo estuve en gobierno y sabemos que el Ministerio de la Mujer, claro, es una declaración de buenas intenciones, pero no tiene los recursos ni tiene la jurisdicción necesaria para hacer cambios sustanciales en la vida de las Ujú. mujeres. Y bueno, se nos dio el tiempo de la entrevista, pero quiero dejar las cámaras por si quiere entregar algún último mensaje, ¿por qué no?, a la ciudadanía a propósito de su visita hoy día aquí a la entrevista. Sí, bueno, hacer un poco mía las palabras de Daniel Reyes, el alcalde de la Florida, que dice que jamás con el puño en alto se ha construido nada. Entonces, mientras ellos transitan con el puño en alto, nosotros transitamos con nuestras manos abiertas para poder trabajar por un mejor país. Y en ese sentido, lo que a mí me compete, ponerme 100% a disposición de la candidatura de José Antonio Kast, porque creo en las emergencias sociales, creo en que las mujeres merecemos vivir mejor más allá de los discursos y la instrumentalización que la izquierda ha hecho de las materias asociadas a mujeres, y porque tenemos emergencias que son emergencias reales, emergencias innegables, como es la seguridad, como es la empleabilidad. Tenemos una empleabilidad femenina, récord histórico en el desempleo femenino, y también las urgencias sociales, mientras tenemos déficit de vivienda, chilenos esperando en comités de vivienda, con el desazón de que quizás este gobierno va a regularizar primero a quienes se toman terreno, a quienes optan por la irregularidad. Claramente existe una desación, existe un dolor, el dolor del votante Parisi también. Nosotros también creemos en el mérito, exaltamos ese mérito y llamamos a todas aquellas personas que hoy puedan estar indecisas a darle oportunidad a José Antonio a poder informarse sobre sus programas y hacer parte de esta fuerza que somos en la segunda región, esta fuerza del cambio. Angie, agradecemos su tiempo. Gracias, muy amable y muchas gracias por esta invitación. De La he nada. disfrutado. De esta forma, entonces, despedimos una vez más en nuestro espacio de entrevista de actualidad aquí, por cierto, a través de las pantallas de Edita. Gracias. Hasta pronto.